Shalom Aleichem, Shavuot Tov, bienvenidos todos. Hoy estamos en Israel, la Perashá Be'alotcha. Estamos el día 20 del mes de Sivan.
del año 5775, Haf Sivan Hei Tav Shim Ain Hei. Y estamos preparándonos, estamos en la última semana, la última parte del mes de Sivan. Vamos a llegar al mes de Tamuz. El mes de Tamuz es el mes del verano, cuando comienza verdaderamente el verano en Israel. Comienza verdaderamente el sol a pegar fuerte, a quemar. Y comienza una época de dificultades. En otras épocas hubo el Asara de Tamuz, el 10 de Tamuz, cuando se comenzó a destruir el Beit HaMikdash. Y se cuentan historias muy difíciles, muy terribles que sucedieron en la época en que los romanos hicieron un cerco a Yerushalayim. De eso habló un poco este jueves a la noche el Rav Ginsburg, y festejamos allí la alegría de haber recibido de vuelta la yeshiva que había sido tomada, y luego de que se demostró que no había ningún motivo, fue de vuelta. Gracias a Dios, lo hicimos de nuevo una Hanukkah. Hanukkah quiere decir una nueva inauguración de la yeshiva. Ustedes aquí ven la menorá de la cual habla la perashá de la semana, y ven la Hanukkah que utilizamos para prender las velas de Hanukkah. Aquella vez también el gran templo había sido tomado por los invasores, y allí un segundito. ¿Qué está pasando? Basta, cállate. Y así se volvió a poner de vuelta todos los adminículos, todos los utensilios que había en el templo, se cayerizó lo que hacía falta, y se volvió a encender la menorá, se volvió a hacer los korbanot tal como corresponde, porque Hanukkah en hebreo, Hanukkah, viene de la raíz Hinuch, Hanach, que quiere decir educar, iniciar, inaugurar. Así también todos los que comenzamos y nos iniciamos en el estudio de la Torá, en el estudio del conocimiento de la voluntad de Dios, tenemos que ser educados, tenemos que ser iniciados. Y esa iniciación implica preparar, tanto espiritual como físicamente, a la persona, al lugar, al ámbito, para poder recibir esa iluminación, poder recibir esa educación, esa sabiduría. Y así también nosotros tenemos que colaborar para también ser nosotros recipientes. El jueves volvimos a entrar al yeshiva, todos los alumnos volvieron a ingresar
al estudio en la yeshiva. También se volvió a traer el Sefer Torah que sacamos cuando fue tomada la yeshiva. Y Besat Hashem, allí en Itzar, también estamos en forma transitoria, porque el origen de la yeshiva era en Shem, donde está la tumba del Tzadik Yosef, del hijo de Jacob. Fue entregada al enemigo, fue entregada a los árabes, y eso produjo grandes tragedias en el pueblo de Israel. Besat Hashem, quiera Dios que lo volvamos a recuperar pronto y podamos seguir. Rav Ginsburg pueda volver allí con sus alumnos y volver a estudiar como en otra época. Justamente fue entregada nuevamente en la Perashat Be'alotcha, cuando eleves las llamas. La palabra Be'alotcha viene de la raíz la alot, que es elevar, porque la llama cuando se enciende se eleva. Otra explicación de los sabios es que cuando el Cohen se enfrenta a la menorá, tiene que subir 3 peldaños, una pequeña escalerita que se pone frente a la menorá para que él suba y allí se eleve él mismo. Para poder encender las llamas de la menorá, siendo que la menorá es una luz para iluminar a todas las naciones, primero hay que elevarse uno mismo. Y hay que ponerse por encima de las llamas y acercarse y encenderlas desde lo alto, así como Kadosh Baruj Hu nos enciende, nos da vida y nos infunde toda su sabiduría desde lo alto. Nosotros respondemos desde aquí abajo, devolviendo la luz. Así también el hecho de encender la menorá por parte del Cohen, el Cohen sube y enciende la vela, y la vela se enciende, se eleva, y está escrito que cuando enciendes la vela vas a tener que estar allí poniendo la llama hasta que la vela se eleve por sí misma. O sea que puedas sacar la llama y la vela permanezca prendida. Y esa es una de las enseñanzas del Baal Shem Tov y del Hasidut en general, que cada uno de nosotros somos como un farolero, va buscando por allí aquellas velas apagadas para encenderlas. Y a su vez cada una de esas velas que se van encendiendo son una llama que se transmite para encender otras velas a su vez. Y así la idea de encender velas, ¿cuál es? Que haya luz. La función de la llama es iluminar. Iluminar en forma alegórica significa tomar conciencia, ver aquellas cosas que uno no veía. Cuando uno pone luz en el lugar oscuro, de repente empieza a ver cosas que uno no veía. La idea de la Torá es justamente ayudarnos a que nosotros veamos cosas que nuestros ojos, nuestros sentidos físicos no pueden ver, a través de iluminarnos el lugar y que de repente nuestros propios sentidos puedan percibir, no solamente a través de nuestra mente y nuestra imaginación, sino que como está dicho en Job dijo: mi basarí ejazé loca, desde mi carne, mi propio cuerpo físico va a captar la divinidad. Y ese es el sentido de iluminar. No sirven de nada los iluminados que hablan en forma críptica y que solamente guardan su sabiduría para ellos mismos, porque generalmente cuando sucede eso es porque la sabiduría que ellos tienen
es falsa. Uno de los grandes maestros de todos los tiempos y que nos iluminó con su enorme sabiduría fue justamente el Rambam. Aquí ustedes ven un dibujo que hizo él mismo en sus escritos y muestra cómo es la forma que tenía la menorá del templo sagrado. La menorá del templo sagrado, de 7 brazos, estuvimos estudiando la semana anterior que alegóricamente representa los 7 poderes del alma en el corazón y las 7 formas de servir a Dios. Hay 2 números que tienen una relación intrínseca, que son el 13 y el 7. El 13 es un número muy especial porque es la gematria de la palabra Ejad, que quiere decir 1, y también de la palabra Ahavá, que quiere decir amor. Y juntos, la unidad y el amor son las fuerzas que mueven la creación de Dios y que nos mueven a nosotros también para seguir existiendo. Y aluden juntos al número 26, que es el nombre Yud-Kei-Vav-Kei. Yud-Kei-Vav-Kei es uno de los nombres de Dios que tiene que ver con el Sefirot de Tiferet, el Sefirot de belleza, cuyo poder interior es la misericordia, y es el equilibrio entre el amor y el temor. Pero en Kabbalah, el nombre Yud-Kei-Vav-Kei representa a la luz infinita que rodea a todos los mundos. En lo profundo del corazón está oculto ese poder, esa chispa de divinidad que Dios infunde a cada uno de nosotros, y todo lo que es oculto, todo lo que es inconsciente se llama Sobeb. Paradójicamente, cuando nosotros decimos lo más profundo dentro nuestro, es justamente lo que nosotros no somos conscientes, pero es lo que es nuestra verdadera esencia. Y así también, la unidad de Dios es algo que abarca a toda la creación y que también está en lo más profundo de cada una de las partículas y cada una de las criaturas que Dios creó. Porque esa luz infinita que rodea a todos los mundos también permea a todos los mundos y está en todos lados por igual. El 7 es el número que está en el medio del número 13. Antes del 7 hay 6 números y después del 7 hay otros 6 números, y por eso el 7 es el número medio del número 13. Y siempre hay una relación muy especial entre cada número y su número intermedio, su número medio. Es una relación de Zahar y Nekeiva. Entonces, el 7 es Zahar, es masculino, y el 13 es femenino. En este caso, el 7 corresponde a las fuerzas de la naturaleza creadas, y el 13, como decíamos, representa a esa fuerza interior que da vida a la naturaleza, que es el amor, que es la unidad de Dios. La relación que hay entre Hanukkah, la perashá de la semana, con la menorá que viene de la palabra Or, menorá es que alumbra, que da luz, es justamente los 13 principios de la fe completa. El primer principio dice: yo creo en la existencia con fe completa en la
en la existencia del Creador, que es perfecto en todo sentido, es la causa primera de todo lo que existe. A partir de este precepto, de este principio de la fe judía, se derivan todos los demás y se deriva toda la filosofía judía que está detrás del pueblo de Israel. Por eso el judaísmo no es simplemente una religión, sino que es un pueblo que tiene una forma de pensar, que tiene un Dios, que tiene una meta en este mundo y que también tiene su religión. Religión en el sentido de la forma en que se conecta con Dios. El segundo principio de la fe es la creencia Vamos a mover esto un poquito para el costado. El segundo principio posiblemente todos ustedes habrán escuchado estos principios, pero es algo que es tan importante que tenemos que estar constantemente volviendo sobre ello. Yo creo en la unidad absoluta y sin igual de Dios. Y esta unidad tiene distintos componentes. Por un lado, significa que yo sé que hay un solo Dios, pero no solamente que hay un solo Dios, sino que no existe nada más que Dios. No hay otros dioses que se puedan comparar con Él. No hay otros objetos de creencia aparte de Él. Y toda su creación y todo lo que existe, todo lo que nosotros llamamos los mundos y lo que está por encima de los mundos, la luz infinita, es Él mismo. No existe nada que esté fuera de Él. Todo lo que existe está dentro de Él. Así como todo lo que nosotros pensamos está dentro nuestro, sin embargo, lo que nosotros decimos y lo que nosotros creamos, lo que utilizamos para vivir, está afuera. Incluso podríamos decir que el cuerpo mismo, nuestro cuerpo mismo está fuera de nuestro ser, porque nuestro verdadero ser es el alma. Pero como seres humanos somos cuerpo y alma. Entonces dentro nuestro está nuestro pensamiento, que está dentro del cerebro que tenemos en la mente, en la cabeza. Pero todo lo que sale afuera, todo lo que nosotros sacamos y lo que vamos a entrar está afuera. En Dios no existe eso. Todo lo que existe está dentro de Dios. Si nosotros señalamos algo y decimos esto está fuera de Dios, quiere decir que no estamos pensando en el verdadero Dios. Y por más que nos refiramos a la más mínima partícula que pueda existir en el universo, el hecho de pensar que hay una partícula infinitesimal que casi no existe, que pueda ser algo separado de toda la unidad de Dios, eso ya es idolatría. También creemos que Dios no tiene cuerpo. No creemos en la corporalidad de Dios. No puede ser afectado por nada de los sucesos físicos.
que nosotros conocemos. En él no existe lo que se pueda llamar movimiento, descanso, etc. Cuando nosotros hablamos que Dios mora dentro de nosotros o que Dios va y viene o descansa, y por eso nosotros descansamos en Shabbat, no estamos hablando de la esencia infinita de Dios. La esencia infinita de Dios está por encima de todo eso. Solamente estamos hablando de aquel aspecto de Dios que se nos revela a nosotros, como está escrito que la Torah fue escrita con el lenguaje humano, para que nosotros lo podamos entender. Pero que lo que nosotros conocemos como movimiento, como cosa física, como descanso, como morar, todas esas cosas, son todos conceptos de la creación, que Él creó. Pero su esencia infinita está muy por encima de todo eso. Creemos en que Dios es eterno. ¿Qué significa que Dios es eterno? Significa que siempre existió y siempre va a existir. Existir en el sentido de la verdadera existencia de lo que es Dios. Todo lo que Él creó, así como Él creó, tiene un comienzo y tiene un fin. Pero si nosotros nos referimos al que creó todo eso, estamos hablando de alguien que no tiene ni comienzo ni fin, tampoco tiene arriba ni abajo, ni tiene medidas físicas, medidas de tamaño, etcétera, etcétera. Entonces, con estos 4 primeros principios, estamos delimitando bastante certeramente la distancia, la diferencia que hay entre la creencia judía y la creencia de otros pueblos. Y eso es lo que vino a traer Abraham Avinu cuando llegó a este mundo. Para esto vino Dios, vino Abraham, para eso lo mandó Dios, para que todos crean en el Dios uno, llamado Kel Olam. Kel Olam quiere decir Dios, mundo. El Dios y el mundo es todo uno. Dios nos impone, nos ordena servir en el sentido de idolatrar, no de idolatrar, sino de adorar, ¿cómo se diría una palabra castellana? Lavod, vamos a poner servir, en todo el sentido que tiene. Nos impone servir a Dios solamente y no a dioses extraños. Cuando decimos dioses extraños lo ponemos en minúscula. Y es para, justamente, decimos que no hay otros dioses fuera de Él. Cuando decimos dioses nos referimos a aquellas criaturas que Dios mismo creó, o que a veces son imaginación del ser humano, que son llamados dioses, pero que no tienen una existencia por sí mismos, sino que es todo criaturas como el resto de las creaciones, ya sea los planetas, las constelaciones, los ángeles, las fuerzas de la naturaleza. Nosotros creemos que Dios se comunica con el hombre a
a través de la profecía. ¿Qué es la profecía? La profecía es cuando una persona recibe un mensaje de parte de Dios. Ahora, para poder saber que eso es una profecía y entender exactamente lo que significa, hay que tener una mente refinada. Por eso en Israel antiguo y en nuestros días también hay lo que se llama escuela de profetas. Cuando se destruyó el templo, se declaró que ya la profecía también, junto con la presencia divina que se fue al exilio, también la profecía se fue del pueblo de Israel. Pero en la época del Mashiach en que nosotros nos encontramos, el Rebbe nos dijo que la profecía ya ha vuelto y eso es uno de los signos de la llegada del Mashiach. Es uno de los signos de la cercanía de la redención. Y eso significa que Dios está volviendo a comunicar con los sabios de Israel en forma consciente. Y los sabios de Israel, así como pasó con Rashbi, así como pasaba con muchos profetas, con todos los profetas que está escrito en el Tanaj, Dios se comunicaba con ellos y ellos sabían que esa palabra era de Dios. Por eso ellos decían, Ko Amar Hashem, así dijo Dios. Y ellos sabían que esa profecía no era algo privado de ellos, sino que era algo que era un mensaje que Dios les daba para transmitir al pueblo de Israel o a determinadas personas, depende del caso. También entre los pueblos del mundo hay profetas. Un profeta fue Bilam, un profeta malvado, que Dios se le revelaba a él, y él trataba de revelarse con B larga, hacer lo contrario de lo que Dios le decía, y sin embargo él no podía, y él sabía que no podía. Trataba, pero al final se dio cuenta que no podía, y cuando trató de maldecir al pueblo de Israel, a través de las profecías que Dios le dio, solamente pudo decir las palabras de bendición. Esas palabras de bendición que leemos en la Perashat Balak son dichas por un profeta enemigo del pueblo de Israel, y que no solo son una verdadera profecía, sino que además hablan de la época de la llegada del Mashiach, la profecía de lo que iba a pasar al final de los tiempos. Algo que incluso Jacob, que le iba a revelar a sus propios hijos, no le pudo revelar porque Dios le cerró la mente y toda esa profecía que él tenía, Dios se la borró en ese momento. Pero ya vemos que Dios es todopoderoso e incluso si quiere decir algo a través de alguien que aparentemente está en contra de Dios, también él lo puede manejar a su propia voluntad. Y entonces vemos cuál es el objetivo. Si un judío dice una profecía que habla a favor de Dios, todos los judíos le vamos a creer, pero los que no son judíos no le van a creer. Pero si un no judío que odia al pueblo de Israel viene y nos habla bien y nos dice exactamente lo que va a pasar al final de los días, que al final de los días va a venir una estrella de Jacob y se va a revelar en el firmamento, y entonces Dios va a redimir al pueblo de Israel y va a llegar la redención, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas palabras son creídas por todo el mundo, a pesar de que se opongan a ello. Entonces Dios se comunica con el hombre a través de la profecía. La Torá misma fue dada en profecía a Moshe, que fue el máximo profeta de todo el pueblo de Israel. ¿Por qué fue el máximo profeta? Porque en general incluso Bilam recibía su profecía en sueños, cuando estaba durmiendo, y luego tenía que interpretar aquello que había recibido. Cuando Moshe Rabbeinu, despierto, incluso en cuerpo, subía
a las alturas, y Akadosh Baruj Hu le decía lo que tenía que decir al pueblo de Israel, y le dictó la Torá, etcétera, etcétera. Entonces, la Torá misma es una muestra de la profecía a través de la cual Dios se revela al pueblo de Israel y a todo el mundo. Y por eso, el siguiente principio es que creemos vamos a poner, yo creo con fe completa, etcétera, etcétera. Por eso hay una canción de Mordejai Ben David que se llama Ani Ma'amin. Yo creo Ani Ma'amin Be'emunah Shlema Be'biat HaMashiach, eso lo vamos a ver ahora. Yo creo con fe completa en el Tanit de Dios. Yo creo con fe completa en que tenemos que servir a Dios solamente y no a dioses extraños. Yo creo con fe completa en que Dios se comunica con el hombre a través de la profecía. Y yo creo con fe completa en la superioridad de la profecía de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Moshe nuestro maestro. Eso es lo que acabamos de explicar, por qué es superior y por qué nosotros creemos en Moshe Rabbeinu. Y si viene cualquier profeta y nos dice algo que está en contra de lo que está escrito en la Torá, o sea, viene y nos dice, por más que sea algo muy lógico y muy apropiado, que dice algo que está en contra de lo que dice la Torá de Israel, que es la profecía que recibió Moshe, entonces ya sabemos que es un falso profeta. Y entonces de ahí creemos en el origen divino de la Torá. Que la Torá fue dada en el monte Sinaí por Dios y es una revelación de la voluntad a través de la profecía. Y entonces, como es una revelación de la voluntad de Dios, y así como Dios es eterno y es inamovible, también creemos con fe completa en la inmutabilidad de la Torá. La Torá no cambia. La Torá es absolutamente una. Y todo lo que nosotros aprendemos de la Torá, incluso todo lo que los sabios enseñan hasta el día de hoy, basándose en la Torá, incluso sabemos que hay sabios que dicen una cosa y otros dicen lo opuesto. Hasidut, el Rebbe, los Rebbein, desde el Baal Shem Tov nos está mostrando cómo aquellas cosas que aparentemente suenan opuestas, en realidad son una, pero están hablando en distintos niveles de comprensión, en distintos niveles de aplicación de esa norma de la Torá. Distinta época, distinto momento, distintas personas. Entonces, concuerda una cosa y la otra, y es algo que no cambia. Incluso todas las revelaciones que se hacen, las novedades, he dicho que el Mashiach va a traer una nueva Torá, como dice el profeta, Torá Hadashah Mititetse, una Torá nueva va a salir de mí. Todo lo que dice una Torá nueva, que nosotros llamamos que la Torá del Mashiach, la Torá del Hasidut, las enseñanzas del Hasidut, es justamente la revelación de que todo lo que se enseñó hasta ahora salió de la Torá que recibimos en el monte Sinaí, y no hay contradicción, y es eterna y es completa.
Y a medida que nosotros vamos mejorando nuestros recipientes, mejoramos nuestros atributos de entendimiento, nuestro corazón, nuestra capacidad de madurar, entonces vamos comprendiendo cómo todas las cosas van coincidiendo. El 10º principio es Anima Amin Be'emunah Shlema. En la omnisciencia y providencia de Dios. Omnisciencia quiere decir que Dios está en todos lados, Él conoce todo, Él sabe todo, y Él es el que provee y el que maneja todos los hilos de todo lo que sucede. Incluso el libre albedrío que Él nos dio es una libertad que Él nos dio y que Él está constantemente ocupándose de que siga existiendo. Entonces, si nosotros tenemos una capacidad para elegir entre Él y lo opuesto, es justamente porque Él nos está permitiendo eso. Si no nos permitiera, no lo podríamos hacer. Cuando una persona sale de la mikve, después de haberse convertido, en el proceso de conversión, y se acerca al tribunal para confirmar aquel voto que él realizó para poder entrar bajo las alas de la presencia divina, y Tajat Kanfei Shekhinah, dentro del pueblo de Israel, se le dice que a partir de ahora él es responsable de sus actos y que va a ser recompensado por sus buenas acciones y va a ser castigado por sus malas acciones. Y a eso se refiere el principio número 11, en que yo creo, con fe completa, en el premio y el castigo divino. Hablamos muchas veces lo que significa los distintos niveles por los cuales uno hace las cosas. Hay algunos alumnos que tengo que les enseño en forma privada la conversión aquí en Israel, o algunos por internet, también en otros idiomas. Entonces estaba hablando con uno que comenzó hace poquito. Entonces le pregunté si sabe por qué quería ser judío y por qué había que cumplir con los preceptos. Entonces él dijo: tengo que cumplir con los preceptos porque si no voy a ser castigado. Entonces, evidentemente eso es cierto. Pero también le dije, el hecho de cumplir con los preceptos y el hecho de tener fe es una muestra de que uno dentro tiene una chispa divina y quiere cumplir y quiere acercarse a Dios y hacer por amor la voluntad de su Creador, la voluntad de su Padre. Porque el castigo y la recompensa, en general, es algo que existe en todos los pueblos. En todos los pueblos hay leyes, algunos más justos, algunos menos justos, pero todos tienen un sistema de leyes a través de los cuales se premia y se castiga más o menos justamente por las acciones de las personas. Wow. Gracias por la corrección. Debe ser alguna rectificación que tengo que realizar dentro mío. Lo del principio número 3. Gracias por la corrección.
Entonces, evidentemente hay premio y castigo. Y alguna vez habíamos hablado acerca del tema de los distintos niveles de amor y temor. El castigo tiene que ver con el temor, con Geburah, y el premio tiene que ver con Gesed, con el amor. Entonces uno puede servir a Dios por amor o por temor. Y hay dos niveles de temor. Está el temor al castigo físico. Está el temor a ese castigo que uno siente, un autocastigo que uno siente cuando ve que hizo algo malo a alguien que ama. Quizás el castigo físico no es tan terrible como ese castigo que uno siente cuando se da cuenta que aquel que ama sufrió o recibió algún castigo o tuvo algún inconveniente por algo que uno hizo. Entonces así el temor superior no es el temor al castigo que uno puede recibir, sino el temor a intervenir en forma negativa en el plan divino que tiene para con su creación. Y de ahí se entiende también distintos tipos de amor. Uno puede amar a alguien porque le hace bien a uno. ¿Y quién hace mejor a uno que Dios? Entonces, ¿cómo uno no lo va a amar a Dios? Pero si uno tiene miedo por el castigo, entonces también ese amor es limitado. Pero si uno tiene un verdadero amor a Dios, entonces también va a tener un temor superior para evitar de hacer daño a aquello que Dios ama. Entonces el amor superior va a dar lugar a un temor superior todavía. Por eso lo más bajo, y los cuatro tienen que estar, no es que hay uno que sí es correcto que no tenga y otro no es correcto. Pero en nivel de superioridad, de elevación, está el temor al castigo físico propio, el amor porque uno se beneficia, o sea, el amor que depende de un motivo. Después está el amor que no depende de un motivo, sino que es un amor esencial, intrínseco, que lo une a aquel a que uno ama. Y después, superior y encima de todo eso es ese temor reverencial, ese temor frente a la grandeza de Dios, frente a aquel que es todo, y que se siente justamente cuando uno madura en todas estas ideas. Y ahí viene el principio número 12, que es la recompensa mayor, que es, yo creo con fe completa, en la llegada del Mashiach y la era mesiánica. Porque no sirve de nada creer en todas estas cosas si uno no piensa que todo eso tiene una finalidad. Dios también tiene una finalidad. Habíamos hablado muchas veces que el verdadero motivo que uno tiene para hacer las cosas es sentir placer, es sentirse realizado, sentirse completo. El hecho de haber logrado algo que le agrega a uno algo que uno no tenía. ¿Y qué es lo que uno puede hacer que Dios no tenga? Dios es todo, Dios es uno. Pero aparentemente le da un placer especial que sus criaturas lo amen y trabajen para Él y disfruten junto con Él. Porque a veces ser único también significa estar solo. Y dijo Dios en la Torá, no es bueno que el hombre esté solo. Y todo lo que dice Dios en la Torá también es un reflejo de lo que hay allí en lo alto. Entonces, ¿qué más halago podemos sentir a nosotros como creación? Que Dios nos creó justamente porque lo ayudamos a Él a no estar solo.
Entonces, en base a esto, incluso aquella persona que se encuentra más sola en este mundo, saber que lo que está haciendo es porque está acompañado por el Uno, por el Creador máximo, ya eso solo lo hace feliz. Y cuánto más feliz lo va a hacer si abandona su soledad, porque en general las personas que están solas no lo hacen por propia voluntad, pero cuando se dan cuenta que no es la condición normal, pues salen afuera y el solo hecho de propagar el amor que ellos sienten por Dios, propagar todas estas cosas que nosotros estamos estudiando, hace que se una con otras personas y ella misma deje de estar solo. Entonces el hecho de dejar de estar solo es también ser una imagen y semejanza divina. El hecho de no querer estar solo, de ser una persona que quiere estar en sociedad, que quiere hacer el bien, que quiere tener a alguien que dependa de uno, al quien beneficiar, a quien educar, eso mismo lo hace asemejar a Dios y eso mismo le da placer a Dios. Y eso es la llegada del Mashiach. Por eso hay un Mashiach personal. En la historia de Ruth, que leímos en Shavuot, habla de el Mashiach. El Mashiach ahí en la Megilat Ruth se refiere a aquella persona que la va a redimir. Ruth es la viuda de un judío y vive con la madre de este judío, con Naomi, y ella era de un pueblo que estaba prohibido casarse. El pueblo de Israel tiene prohibido casarse con ellos, pero de acuerdo con la halajá está prohibido casarse con los hombres de ese pueblo, los midianitas, los moabitas. Y Ruth, la moabita, necesitaba que venga alguien y la redima, la incorpore al pueblo de Israel, porque ella misma quería incorporarse al pueblo de Israel. Pero el hecho de que venga alguien y la despose, significa que eso la incorporaba definitivamente al pueblo de Israel. Entonces por eso le dijo a su suegra, yo voy a ir contigo, y allí donde vos vivas yo viviré, y lo que comas yo comeré, y de allí donde muera yo también voy a morir. Y esa es la declaración máxima que uno le puede hacer a un judío, la declaración máxima de amor. Entonces gracias a eso, Ruth recibió al Mashiach, recibió su redención personal, entró en la era mesiánica, que es entrar al pueblo de Israel, y recibió semejante recompensa que de su simiente salió el Mashiach, salió el padre del Mashiach, que es el rey David, el padre de todo el pueblo de Israel, y de él, de su simiente, sale el Mashiach, que también viene de la tribu de Yehudá, y es lo que se llama el Mashiach ben David. Y la era del Mashiach. Y en la era del Mashiach no va a existir más la muerte, no va a existir más la oscuridad. Y por eso la última, el principio número 13 es, yo creo, con fe completa, en la resurrección de los muertos. Entonces, eso es algo que todos estamos esperando y va a ser algo completamente fabuloso. Y no es simplemente un acto de fe, sino que también es una actitud concreta. El hecho de difundir los manantiales del Baal Shem Tov para acelerar la llegada del Mashiach también no es solamente un acto para los vivos, sino también es un acto que beneficia a aquellas almas que ya no están con nosotros físicamente.
Y está dicho, ¿cuál es un verdadero acto de Gesed? Un verdadero acto de Gesed es ocuparse de la sepultura de los muertos. ¿Por qué? Porque de un muerto uno ya no va a recibir las gracias, no va a recibir una retribución por haberse ocupado de su sepultura y de toda su purificación para realizar la sepultura. Y qué grande será entonces ocuparse de que esas almas vuelvan a la vida. Si es grande el hecho de poder sepultarlos y que sus sepulturas estén conservados como corresponde para que vuelvan a nacer. Y todo eso sucede también en forma física cada Shabbat a la noche, cada Motzei Shabbat, el sábado a la noche cuando termina Shabbat, cuando hacemos Abdalá, tomamos un poquito del líquido, del vino que cae del vaso, lo ponemos aquí en el huesito que, de acuerdo con la mayoría de las opiniones, es ese huesito que está acá abajo del cráneo, Etzem Aluz, se llama en hebreo. Algunos dicen que está abajo, otros que está acá arriba. Y de ese huesito, cuando venga el Mashiach, Dios va a resucitar a los muertos justamente desde ese huesito. Por eso está prohibido la cremación. Está prohibido quemar los huesos. ¿Por qué Dios permitió que en el holocausto sean muertos y quemados tantos millones y miles de personas, etcétera, etcétera? Bueno, entonces nos va a explicar qué significa todo eso, pero en nuestras manos está mantener la vida, y mientras podamos mantener la vida tenemos que dar alimento con el vino de Abdalá que cae, no lo que está en la copa, sino por eso cuando nosotros hacemos Abdalá, en general cuando hacemos kiddush, llenamos la copa y hacemos que se vuelque un poquito afuera. Pero de todas maneras en la Abdalá, cuando apagamos la vela, le tiramos un poquito de vino encima, o derramamos un poco de vino y ponemos la llama para que se apague en el vino, y de ahí tomamos con el dedo meñique, nos ponemos aquí, y también como eso da vida, también nos ponemos en los ojos, nos ponemos en los ojos para que nos dé vista, nos ponemos en la sien para que nos dé inteligencia, algunos nos ponemos también en el bolsillo para que reviva un poco la fuente de sustento. Y bueno, estos son los 13 principios del Rambam, que son parte del fundamental de la fe y que toda persona que se acerca al pueblo de Israel tiene que saber.
Cuando uno canta estas sismaot, cuando canta estas frases que aparentemente son frases hechas, si uno no conoce el contexto, si no conoce en profundidad de qué se trata, de lo que está hablando, no tiene mucha sustancia. A veces uno lee en internet, en el Facebook, en distintas redes sociales, ve frases hechas que si uno las toma fuera de contexto no tienen mucho sentido y que pueden ser contradecidas fácilmente. Por eso cada una de las cosas que uno dice y que propaga, hay que ver un contexto, hay que tener una intención, un contenido. Esa es la idea de nuestro trabajo. Por ahora nos despedimos. A la noche, dentro de unas 3 horas, tenemos la clase del Zohar, de la redención. Y la mayoría de ustedes seguramente nos siguen también por WhatsApp, en el celular. Así que mañana, a la mañana, nos vamos para Jerusalén. Y durante el viaje vamos a seguir profundizando en el tema del servicio a Dios, los 7 niveles de acuerdo con la Menorá, y vamos a ver la continuación de esta enseñanza del Rebbe, que tiene que ver con la Perashá Be'alotcha, en relación al servicio de las 12 tribus. Y eso nos va a dar un mayor contenido, nos va a dar una mayor profundidad, y vamos a ver que tiene que ver el servicio a Dios de cada una de las emociones con el servicio a Dios de cada una de las tribus de Israel. Así que bueno, como siempre les damos nuestra bendición y Besat Hashem, siempre, no sé si vamos a estar en el cóctel mañana, vamos a buscar algún lugar lindo para mandarles fotos y que vivan con nosotros nuestra vida en la tierra de Israel. Pero también les decimos que aquellos que quieran dedicar el viaje y toda la enseñanza a una buena causa, a una buena persona, por favor, nos envían su pedido, nos envían su donación para que el viaje esté dedicado y sea posible. Cada viaje no solamente es para ir a hacer parte del tratamiento, que Baruch Hashem está dando efectos, gracias a Dios, sino que también es para que llegue a miles de personas todas las palabras, gracias a ustedes que están difundiéndolas. Es muy importante que cada uno de ustedes, todo esto que nosotros hacemos, lo difunda, ya sea en forma impresa o por internet, por email, por el celular, que cada uno en su casa de clases. Gabriela Varela, por ejemplo, tiene una comunidad allí en México y gente hermosa que yo también voy a conocer personalmente dentro de unos meses cuando viaje a México, y que están brindándose
justamente todo su esfuerzo para que ellos puedan entrar bajo las alas de la Shejinah pronto, están muy cerquita. Así que sea esto para todos ustedes y para todos aquellos que ustedes transmitan esa luz. Cada uno de ustedes tiene que ser un farolero, como nos enseñó el Rebbe, tiene que ser un sacerdote, y el sacerdote no es algo simple, sino no es algo sutil, sino que es algo muy importante, es ser un transmisor de la palabra. El Aarón, el hermano de Moshe, era el que transmitía las palabras de Moshe, que él no tenía facilidad de palabra, tenía problemas para hablar, pero era el profeta. Entonces él escuchaba y le transmitía a todo el pueblo lo que Moshe decía. Así que imagínense la importancia de ser un sacerdote. Cada uno de ustedes tiene que ser un sacerdote en ese sentido, y Mitzvot Hashem vendrá la redención pronto en estos días. Bendiciones para todos ustedes, Shavua Tov. Bendiciones del día de Israel. Nos vemos dentro de un rato, y si no mañana en el viaje a Israel.